Alfredo Monteverde, profesores de la facultad, juristas, colegas, amigos. El tema que nos convoca es la conectividad aérea de Santa Fe con los mercados de comercio exterior y turismo en el mundo. En mi diagnóstico me he sumergido primero al contexto internacional, porque tenemos que entender cómo los estados dentro del derecho internacional instrumentaron los convenios aéreos internacionales para regular la aviación civil en el mundo. Y quiero expresarles que desde que el hombre inventó ese mecanismo o aparato denominado aeronave con capacidad para transportar personas o cosas desde un punto a otro del espacio aéreo, los juristas pusieron en debate si en el ámbito aéreo iba a regir el principio de soberanía o el principio de libertad. Y esto es muy importante para entender el problema provincial, porque si bien la aeronave en épocas de paz es un instrumento de progreso, bienestar e integración entre los pueblos, nos dimos cuenta que también en épocas de guerra es un instrumento de penetración, agresión, y hoy en épocas de narcotráfico es un instrumento para violar los derechos de los estados, como lo llamo, el delito contra el derecho internacional. Entonces, las naciones en el Convenio de París de 1914 consagraron el principio de soberanía de los estados en la utilización y uso del espacio aéreo, revalidado en el Convenio de Chicago de 1944, convocado por Estados Unidos antes que termine la Segunda Guerra Mundial. Pero este principio de soberanía no es absoluto, porque todas las naciones del mundo reconocen la libertad de tránsito internacional, primera y segunda libertad del aire. En consecuencia, si bien las naciones, entre ellas Argentina, Perú y 62 naciones que fueron a Chicago, trataron de ponerse de acuerdo en un régimen multilateral en el intercambio de los derechos aerocomerciales, esto fracasó por las posiciones diametralmente opuestas entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y las naciones del mundo, en un régimen que sigue vigente, se orientan al bilateralismo, que significa que cada Estado negocia con sus pares el intercambio de sus rutas, de sus derechos aerocomerciales. Entonces nos sumergimos en la realidad de una Argentina que ha negociado durante 30, 40, 50, 70, 80 años sus convenios bilaterales con todos los países del mundo, viendo los intereses solamente de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la realidad. Porque las provincias argentinas estuvieron adormecidas y no reclamaron, y no pidieron, y no exigieron que la negociación de los convenios aéreos de Argentina o en las actas o memorandas de entendimiento entre autoridades de aeronáutica civil se pongan otros puntos de entrada o salida del territorio argentino, que en algunos convenios está Córdoba, algunos está Rosario, algunos está Mendoza, pero Santa Fe no existe. ¿Qué es la primer premisa que yo quiero plantearles? En el mapa internacional en materia aeronáutica, la ciudad de Santa Fe no existe turística y aerocomercialmente hablando. Y eso tiene que cambiar. Eso tenemos que ver qué tenemos que hacer para cambiar esa visión de una provincia aislada de los mercados internacionales. Es por eso que yo planteo una doctrina santafesina que nos sumerja en la geopolítica. Es decir, tenemos que visualizar la geografía aplicable a la planificación, a la política internacional, a los mercados, a la integración de esos mercados, de cómo, cuándo y de qué forma podemos hacerlo. Yo creo que cuando los convencionales del 53 redactaron la Constitución, no había aviones, no había aeronaves, no había utilización del espacio aéreo, había un vacío constitucional. Y en una conferencia que
estuve dictando en Panamá, en la novena de la Comisión Interamericana, que había legisladores de 40 países, entre ellos legisladores de Buenos Aires, me escucharon la tesis que vengo sosteniendo en un libro que le he entregado al decano, de que para mí, constitucionalmente, las provincias argentinas tienen derecho a interconectarse con los mercados internacionales directamente sin depender de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Esa es mi opinión jurídica. Y este es un tema que se tendrá que trabajar jurídica y constitucionalmente. Y estos diputados y senadores de Buenos Aires me dicen, doctor, pero su conferencia, usted puede venir a Argentina, sí puede ir, le digo. Y me llevaron a La Plata, el 14 y 15 de junio del 94 se publicó un libro, estuvieron congresistas de todas las provincias argentinas, había un líder de Jujuy que después murió en OPEC, y empezamos a hablar de una nueva doctrina aeropolítica, estableciendo la posibilidad de poner en vigencia en Argentina una política aérea federal. ¿Qué significa esa política aérea federal? Que la papa que produce, por ejemplo, San Juan, no tiene que venir a Buenos Aires para luego ir a Chile. La papa que produce San Juan se sacaba en aviones cargueros de San Juan. O lo que produce Tucumán se saca directamente a La Paz. O lo que produce Santa Fe se saca directamente a China. Es un principio muy básico. Pero eso significa una nueva óptica en el intercambio de los derechos aerocomerciales de Argentina. En consecuencia, se dejó el germen, el principio, la hoja de ruta para la descentralización de la política aérea internacional. 25 años después, en el 2015, ustedes me invitan a dar una conferencia, ya había escrito mi último libro, Línea Aérea de Bajo Costo, y estudié otro fenómeno que gobierna la economía de las líneas aéreas del mundo, el low cost. ¿Qué es el low cost? Es un invento de unos hippies ingleses o de cierta parte del mundo que se dieron cuenta que podíamos reducir los costos en la explotación de las líneas aéreas y podíamos ganar decenas de cientos de millones de dólares sin afectar la seguridad operacional. Yo he leído en diarios de Buenos Aires y me he sonreído muchas campañas contra el low cost internacional dadas por voceros que realmente, como yo le digo, tocan de oído y no conocen el régimen jurídico de la aeronáutica civil internacional. Hoy tenemos un organismo que es la Organización de la Aviación Civil Internacional. Una de las 7 sedes regionales es el Perú. Y la OACI le hace auditoría operacional de aeronáutica civil de todos los países del mundo, incluido Argentina. Perú. Y la OACI ve los criterios de certificación y demás, y por eso es que en las estadísticas de los accidentes de aviación han bajado los incidentes y accidentes de aviación en todo el mundo, porque hay seguridad operacional. No tengamos miedo que el low cost internacional no va a poner en peligro la vida o la seguridad de los pasajeros, porque una compañía que no cumple con uno de los anexos al convenio sobre aviación civil internacional, inmediatamente se le para las aeronaves. ¿Cuál es el principio? Hay compatibilidad entre la seguridad operacional y el low cost. ¿Y por qué me interesa el low cost? Porque el low cost es sumergirse en el pueblo de un país para que los 20, 30 o 40 millones de pasajeros que solo tienen un nivel económico para adquirir un billete de pasaje en transporte terrestre, por el mismo monto o por un 5 o 10% superior, se suban a un avión. Y ustedes me van a decir, porque muchos empresarios me han criticado, dicen, sí, pero yo pierdo plata. No pierden plata. En mi último libro, que está en biblioteca, he analizado el ratios económicos de aerolíneas argentinas, me he sumergido en Iberia, en Lufthansa y en un montón de líneas aéreas del mundo, y resulta que, ¿qué es lo que descubrí? Que las mismas líneas aéreas internacionales han puesto sus competencias low cost, Lufthansa, Iberia, que es la primera premisa que yo recomiendo a la política aérea internacional argentina, ya con un nuevo gobierno. Hagan dentro de aerolíneas argentinas una low cost, compita con el mercado low cost. Hace 7 años, el dueño de Avianca, Germán Eframovich, o es dueño porque tiene un problema accionario ahora, al leer mi libro, que había salido hace una semana y se agotó en biblioteca, me llama, me manda un pasaje en primera clase a Colombia y dice, doctor, he leído su libro, voy a discutir con usted.
Usted propone esto. Sí, le digo, necesito 300 millones de dólares para hacer la línea aérea low cost de bandera del Perú. ¿Y sabe qué me dijo? Yo le doy los 300 millones de dólares. Pero dígale a Humala que le dé a usted lo que dice mi libro. Entonces tiene que leer lo que dice mi libro. El sistema low cost no funciona y no va a funcionar en la República Argentina si no tenemos aeropuertos low cost. Porque lo peor que le puede pasar a una nación y que le ha pasado a la Argentina y que le ha pasado al Perú es el concesionamiento, la privatización de aeropuertos. Tengan mucho cuidado con esas olas del Fondo Monetario Internacional o del BID que nos dicen, no, ustedes tienen que privatizar los aeropuertos. Cuando concesionan los aeropuertos, como ha hecho Argentina en Ezeiza, suben los costos 50, 60, 100, 200, 300, 400% y se encarece el turismo receptivo porque todo se le traslada al usuario, se encarece el comercio exterior y ustedes tienen hipotecas históricas de 30, 40, 50 años porque no se permite la competencia dentro del radio de 150 kilómetros. Yo aconsejo a este próximo gobierno provincial o a los que vengan que no se dejen enamorar por las voces que dicen que hay que concesionar o privatizar el aeropuerto del Sauce Viejo o el de Rosario. Nunca lo hagan. En Perú tenemos experiencias nefastas, terribles, porque los inversionistas después privados no terminan invirtiendo y terminan subvencionados por el Estado. Yo reclamo en el tema aeroportuario el rol subsidiario del Estado. Y creo y propongo dentro de mi teoría la posibilidad de convertir al aeropuerto de Sauce Viejo en el primer aeropuerto low cost de la República Argentina. Luego de mi conferencia algo han hecho. Acá tenemos el ex jefe de aeropuertos que me ha venido ayudando muchísimo en mis investigaciones y sé que se sacó el decreto 3345 que algo hace en materia de bajar costos en el aeropuerto de Sauce Viejo. Está bien. Pero le decía el martes en mi conferencia a la Bolsa de Comercio, ese decreto puede ser modificado al un 90%. ¿Para qué? Para vender una imagen internacional de Santa Fe en convertirnos primero a Sauce Viejo en el primer aeropuerto internacional low cost de la República Argentina. ¿Qué significa? Que si yo entro a la Argentina por Ezeiza, voy a tener costo de 10 millones de dólares. Muy bien, esos son mis costos. Pero resulta que una provincia como Santa Fe me ofrece su aeropuerto para que compita con Ezeiza y yo no voy a gastar 10 millones de dólares. Yo voy a gastar 1 millón. 90% más barato. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Y nos pueden inundar de turistas de China, de Europa, de Perú. Sí lo pueden hacer. Porque el low cost busca aeropuertos low cost. Y muchas de las low cost internacional que pueden entrar por Santa Fe, posiblemente se van a asociar con empresarios argentinos y van a meterse al negocio de cabotaje. El día que se metan al negocio de cabotaje masivamente, le van a robar 10, 20 o 30 millones de pasajeros. ¿A quién? Al transporte terrestre. Entonces, esa es la propuesta. Pero para consolidar esta propuesta, en mi conferencia les he puesto la hoja de ruta. ¿Qué debemos hacer? ¿Y por qué no podemos hacer ahora? Muy sencillo. Yo lamentablemente el 2015 di la conferencia, después me llamó una autoridad municipal de acá para viajar, tuve un problema médico, no pude viajar, pero bueno, hicieron las refacciones en el aeropuerto, arreglaron el aeropuerto, pero no lo hicieron bien. Debieron convertir a este aeropuerto, debieron ampliar la pista de aterrizaje de 2.325 metros a 3.200 metros, por favor. Y debieron ponerle la resistencia de pista de 120 toneladas. ¿Y por qué de 120 toneladas? Si queremos convertir a Santa Fe en un hub aerocomercial de carga, y aquí viene el otro tema, comercio exterior. ¿Qué pasa con el comercio exterior? ¿Han hecho ustedes los estudios económicos de cuánto le sale a los exportadores de Santa Fe exportar sus mercancías a través de Paraguay, o a través de Córdoba, o a través de Rosario, o a través de Buenos Aires? ¿Qué sobrecosto significa el transporte en camiones de 400 o 500 kilómetros? Bueno, yo les voy a decir, significa 30, 40, 50, 100 millones de dólares anuales. ¿Cómo solucionamos ese sobrecosto
para las exportaciones de Santa Fe a los mercados internacionales? Muy sencillo, sacándolas directamente del aeropuerto de Sauce Viejo con aeronaves Boeing 747-400 a flete que a veces son más baratos que los de transporte marítimo a los mercados internacionales. Yo les cuento, hace 2 meses me convocan en la ciudad de Trujillo, en Perú, a hacer un análisis del aeropuerto de Trujillo porque los exportadores de Chaimochí que han sembrado en el desierto tienen $2.000 millones en exportaciones y no las pueden exportar desde el aeropuerto de Trujillo. ¿Saben por qué? Porque ese aeropuerto está concesionado. Y muchas veces muchos aventureros, que no voy a decir nombre, pero los conozco muy bien, que administran el aeropuerto no saben nada de aeropuertos y contratan a personas que sí saben de aeropuertos. En Perú concesionamos el aeropuerto de Trujillo. El aeropuerto de Trujillo en este momento no sirve para el transporte de carga internacional. Y el plan maestro, el inversionista privado, lo va a tener para 2032. O sea que yo tendría que esperar hasta el 2032 para eliminar sobrecostos a las exportaciones de los exportadores de Chaimochí de $2.000 millones. ¿Qué hice? Me busqué en un aeropuerto pequeñito a 100 kilómetros de Trujillo que se llama Pacasmayo, que les cuento y lo van a ver ustedes en las noticias internacionales. Hace 3 días las autoridades de gobierno le han puesto mi nombre a ese aeropuerto. ¿Pero por qué? Porque estoy encontrando la salida. Constitucionalmente, cuando los concesionarios firman los contratos con los estados, acá debe haber pasado lo mismo, crean monopolios geográficos en donde el Estado está impedido de autorizar un aeropuerto entre los 150 kilómetros. Allá no podemos operar el aeropuerto de Pacasmayo. ¿Sabe cómo encontré la salida jurídica? Estoy haciendo un aeropuerto privado. Al servicio de los exportadores tengo un lío político tremendo, pero no importa. Pero yo voy a poder, si logro que me financien $60 millones en la pista de carga, voy a poder ahorrarle a los exportadores 50 o 60 millones de dólares que ya no los van a tener que pagar para sacar su mercancía por Lima, lo van a sacar de ese aeropuerto privado. Eso es lo mismo que hay que aplicar en Santa Fe. ¿Cómo los exportadores santafesinos y por dónde sacan su carga? ¿Y cuáles son los sobrecostos? ¿Y cuáles serían los costos si la sacan a través de un aeropuerto low cost acá en Santa Fe? Eso es lo que tiene que entender el gobierno provincial. ¿Y cuánto nos cuesta ampliar la pista de 2.300 a 3.200? ¿Y cuánto nos cuesta ampliar la resistencia? Nada. ¿Y cómo tenemos que conseguir a las aeronaves de carga? Vamos al mercado internacional y que nos coticen. Entonces, si las exportaciones de los exportadores de la provincia de Santa Fe bajan sus costos, van a ser más competitivas a nivel internacional. Y sobre todo los productos perecibles. En Perú hay mucha exportación de mango, por ejemplo, o de arándanos. Colombia, ustedes saben lo que hace Colombia con Miami, exporta $1.000 millones en flores. Y acá, que tenemos para inundar el mundo con las exportadores de Argentina, tenemos que pasar por una serie de sindicatos, ir a Buenos Aires, los sobrecostos de Buenos Aires, esperar que nos den bodega, etcétera, etcétera. Las provincias tienen que despertar. El mundo ha cambiado. Santa Fe tiene que insertarse en el comercio internacional. Hacemos muchas doctrinas, pero tenemos que ver la realidad. La realidad en un mundo en donde si no somos ingeniosos, creativos y competitivos, no existimos. Y en el terreno de los pasajeros, ustedes saben que hoy en el mercado internacional crece más el turismo receptivo 256% que el comercio exterior, 156%. Yo he estado en Santa Fe yo hace una semana, no he visto un turista norteamericano, no he visto un turista español, no hay turismo. ¿Qué están esperando? Van a querer esperar otros 100 años a que todo el turismo vaya a Buenos Aires y si de casualidad tener el 0.1% que viene acá. Tienen que cambiar la mentalidad aeropolítica y la inserción de Santa Fe en los mercados internacionales. No puede ser que Argentina vaya a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y negocie un convenio con Perú y negocie 40, 80 frecuencias. ¿Y por qué negocio con 80 frecuencias? Yo aconsejo a la provincia de Santa Fe, inclusive,
que se declare unilateralmente como una provincia que proclama la política de cielos abiertos, con reciprocidad. Que vengan 1 o 2 aviones semanales de China, que vengan 3 de España, que vengan 4 de Alemania. ¿Qué va a pasar si ocurre eso? Acá se crean 100.000, 200, 300, 500.000 puestos de trabajo. O todos no sabemos qué países con ingenio viven hoy del turismo. Muchísimos. El turismo mueve más que el comercio exterior. Reclamen sus derechos. Luchen por sus derechos. Creen una política aérea provincial de corte internacional. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Hacemos un seguimiento con todos los agregados comerciales de las embajadas de Argentina en todo el mundo para que vendan la imagen de Santa Fe, para que toquen la puerta ofreciendo el aeropuerto low cost de Santa Fe. Y dentro del aeropuerto, ¿qué más podemos hacer? Planteemos, yo se las puedo redactar, un proyecto de ley para crear una zona franca aeronáutica en Sauce Viejo. A mí me pasó, hace 3 años me vino a visitar la fábrica Irkut y me dieron una representación de Rusia, la fábrica de Putin. Me dice, doctor, estamos buscando espacios en aeropuertos de América Latina para llevar nuestra fábrica de partes, piezas y repuestos de los Airbus rusos, que cuestan 40% más barato que los Airbus. Y le digo, no lo puedo ayudar en Perú porque está todo monopolizado, porque las áreas de aeropuertos están en manos de privados y todos los negocios están repartidos. Pero bueno, hay muchas fábricas de aeronaves. A mí me ofrecieron, se hacía la línea aérea de bandera de Perú, me daban 2 Airbus de prueba, 3 años sin costo. Las oportunidades internacionales están, pero tenemos que saber cómo se está moviendo el mundo. ¿Santa Fe sabe cómo se está moviendo el mundo? Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué podemos hacer, hay que ver qué podemos ofrecer. Pero lo fundamental es la competencia. Y les cuento, yo fui presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. Tuve 62 aeropuertos a mi cargo. Fui uno de los abanderados en el Perú en la lucha contra el narcotráfico y hice convenios con la DEA, porque para mí el narcotráfico es un delito contra el derecho internacional y está destruyendo a América Latina. Y tuve una gestión muy, pero muy exitosa. Pero tuve problemas personales, ideológicos y empresariales con los concesionarios de aeropuertos que en el Perú hacen adendas y nunca invierten. ¿Y qué hizo el concesionario alemán para tratar de acercarse? Doctor, lo invito oficialmente a Alemania. Me invitaron a Alemania, fui a Alemania. Pero fui a buscar lo que quería buscar y lo encontré. ¿Saben qué pasa en Alemania? Competencia por todos lados. 100, 150, cada 150 kilómetros hay un aeropuerto. Sin embargo, en la concesión de aeropuertos, el BID América Latina nos vendió la cláusula del monopolio. Nos están hipotecando históricamente, que no pase por favor en Santa Fe. Sería grave que alguien quiera, luego que ustedes descubran la llave para los mercados internacionales, que venga una decisión del gobierno central, le privatizo Rosario, le privatizo. Eso sería un atentado contra la soberanía provincial. Nunca lo permitan. Mantengan sus aeropuertos en manos de la provincia. Entonces, competencia. Vamos a competir con Ezeiza. ¿Y por qué no? Ezeiza me cobra $50 por los servicios de navegación aérea. Yo voy a cobrar $1. Ezeiza me cobra por las ayudas a la navegación $300. Te voy a cobrar $0.50. Ezeiza me cobra por unos espacios para rampa de aeronave $2.000. Yo no te cobro. Incentivos. Pero lancemos el mensaje que queremos ser un aeropuerto de baja costa. Lancemos el mensaje de una geopolítica aerocomercial de Santa Fe a los mercados internacionales. Y además, el gobierno provincial y las autoridades privadas, o los empresarios privados, tienen que dar lo que se llama la seguridad jurídica. Yo le daría protección y asesoramiento jurídico gratuito a todos los inversionistas extranjeros que quieran sumarse a este proyecto.
Que cuando vayan a Buenos Aires a tocar puertas a los funcionarios que creen que son los dueños del espacio aéreo argentino, ¿no es cierto?, sientan la fuerza de que nosotros tenemos la razón y que sabemos defender nuestros derechos. Las provincias tienen que escribir su propio destino. El constitucionalismo federal argentino no es concentración de poder, no es monopolio, no es centralización, sino es descentralización. Se han olvidado de los derechos de las provincias argentinas y las provincias no han reclamado. Por eso también yo reclamo de mi querida Universidad Nacional del Litoral que pongan como materia obligatoria el derecho aeronáutico, por favor. Sacamos profesionales que tienen que conocer cómo se mueve el mundo. Yo aprendí derecho de la navegación con el doctor Adrián Alzueta, mi amigo, que hoy está en el cielo y nos está mirando, con Alfredo Monteverde, con Ortiz de Guinea. Ellos me enseñaron y yo fui al mundo. La universidad tiene que formar los profesionales del futuro y no tiene que escatimar esfuerzos en ciertas ramas del derecho que gobiernan la economía mundial, por favor. Hoy las líneas aéreas mueven miles de millones de dólares. Hoy la economía del mundo va donde va la economía del turismo. Entonces preparemos también la materia gris que necesitamos para las próximas generaciones de nuestra aula universitaria. Necesitamos modificar el programa de estudio. Si bien es cierto, y en Buenos Aires me lo han dicho mucha gente que se dedica a la especialidad, no vive la especialidad, les digo que a mí me pasó lo contrario. Yo me forjé profesionalmente como abogado de heredero de víctimas de accidentes de aviación, un accidente que se manejaban 30, 40, 50, 60 millones de dólares. En abordaje o choque de aeronaves, en responsabilidad civil de las empresas aéreas, en seguros aeronáuticos. Yo en mi estudio en Lima tengo el 80% del seguro de la Lloyd's de Londres y en el Perú hay 30, 40, 50, 70 accidentes. Y acá en la Argentina también. Pero todo está monopolizado en Buenos Aires. Pero si nosotros logramos que el fenómeno aviatorio inunde las provincias argentinas, que acá vengan 1, 2, 3 millones de turistas, también va a haber trabajo para esos abogados en materia de derecho del consumidor, responsabilidad civil, seguros aeronáuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, creo que debemos mirar el futuro. Tenemos que cambiar el futuro. No podemos seguir provincialmente hablando con una posición, como me decía el jefe del aeropuerto en la conferencia que di en la Bolsa de Comercio, me dice, no, doctor, yo voy a Buenos Aires y hablo con el gerente de aerolíneas para que me ponga un vuelo. El gerente de aerolíneas se va a reír. Las empresas van donde ganan dinero y no van a venir donde pierden dinero y no van a realizar vuelos subvencionados. Este es un negocio comercial. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de crear comisiones de mercado para abrir los brazos y tratar de dar incentivos y traer la mayor cantidad de líneas aéreas extranjeras y nacionales. El que quiere ganar dinero o el que quiere competir con Ezeiza se mete por Santa Fe. Yo lo protejo, lo apoyo, le doy las facilidades. Y una vez que hacemos el mercado, todos se van a pelear por venir a Santa Fe. Pero si nosotros tenemos un aeropuerto que tiene un vuelo diario, 2 vuelos diarios, no hay condiciones de mercado, no hay incentivos, no existe Santa Fe en los convenios bilaterales firmados por la República Argentina, no existimos. Esa es la realidad. Entonces, el dilema es, ¿qué quiere el corazón santafesino? ¿Conquistar el espacio aéreo internacional? ¿Captar el turismo? ¿Mejorar la competitividad de nuestras exportaciones? No vamos a quedarnos a ver cómo pasan los aviones. Tenemos que gobernar primero la política aérea provincial y presionar y argumentar y fundamentar en la política aérea argentina las decisiones que se tienen que tomar para respetar los derechos de las provincias argentinas. Ustedes tienen que escribir su propio destino, pero no lo van a hacer
en la medida que no entiendan cómo se mueve el mundo. Yo he estado en las negociaciones y he dirigido en determinado momento de mi vida, a los 31 años, el presidente Fernando Belaúnde Terry, siendo yo de origen santafesino, me nombró presidente por resolución suprema de la Comisión de Juristas Expertos en Derecho Aéreo, que tuve la responsabilidad histórica de restablecer las relaciones con Estados Unidos. Y me sentí a negociar con un país de un liberalismo a ultranza. Y entendí por qué el crecimiento económico aerocomercial de los Estados Unidos, y traté en la política aérea del Perú con reciprocidad de imponer el liberalismo aeronáutico. Lo peor que le puede pasar a un país es cerrar su mercado. Tiene que respetarse, y acá voy porque yo he sido un defensor histórico de Aerolíneas Argentinas y he apoyado a Aerolíneas Argentinas y la seguiré apoyando. Pero el ejercicio del principio de la reciprocidad en las relaciones internacionales garantiza la soberanía de los Estados. Porque además en aeronáutica está el principio de libre oportunidad, de libre ejercicio de los derechos aerocomerciales. Nunca la predeterminación de capacidad, de aquí va un jalón de orejas a los que hicieron la política en Argentina, ha permitido el crecimiento de los mercados. Tenemos que cambiar. Si queremos ser parte de un mundo que crece y en donde, por ejemplo, China tiene 51 millones de multimillonarios, ¿cuántos millones vienen a Santa Fe? Ninguno. Pero esos 51 millones viajan a determinadas áreas del planeta y viajan a las áreas en donde hay libre determinación de capacidad, política de cielos abiertos, libre acceso a los mercados. Tenemos que abrir la política aérea internacional de la República Argentina y tenemos que convertir a Aerolíneas Argentinas en la primer low cost del mercado internacional. Si Aerolíneas sigue la tesis de Lufthansa o de Iberia o del mismo LAN está compitiendo a niveles tarifarios low cost porque si no lo hace y lo está haciendo Avianca, sabe que va a desaparecer. No tenemos que tenerle miedo a los cambios aeropolíticos que gobiernan el mundo. Nada en aviación trae resultados positivos si somos subvencionistas, sobreproteccionistas, porque al final le creamos déficits al erario del Estado. Yo soy en el Perú el defensor de la tesis de la línea aérea de bandera, cuidado. Yo creo que ha sido positivo que el gobierno argentino reestatice Aerolíneas Argentinas, porque yo di conferencias en el Senado argentino con Alfredo en 1994 y nos sentamos a discutir con el entonces presidente de Aerolíneas y dijimos, esto está mal hecho. Y sacamos un pronunciamiento del Salón Azul que nos oponíamos a cómo se privatizó Aerolíneas Argentinas. Fue una barbaridad lo que se hizo. Pero bueno, el tiempo nos dio la razón. Yo defiendo la línea de bandera, pero defiendo las líneas aéreas de bandera con estructuras económicas eficientes, sin huelgas, sin sindicatos que la destruyan, porque en el mercado internacional de la aviación hay muy pocas huelgas y hay que entender que somos parte de un mundo y que si no somos competitivos, nuestras competencias nos desaparecen del mercado internacional. En consecuencia, creo y recuerdo una hoja de ruta que está en esta competencia. Esa hoja de ruta inicial nos debe llevar también a proyectar la imagen de Santa Fe académicamente hablando en los mercados internacionales. ¿Cómo podemos mostrar que existimos para el mundo aerocomercial internacional? Yo le he propuesto a nuestro decano, el doctor Javier Haga, que coorganice con nosotros en el mes de septiembre o octubre del año que viene el primer Congreso Internacional Low Cost de Aeropuertos de América Latina. Y traer a los líderes de Ryanair, de EasyJet, traemos a alguien de JetBlue, a los que manejan el mundo, y poner en debate
los que apoyan esta hoja de ruta y también los que nos critican. Porque a mí me gustaría, y lo digo públicamente, esto va a estar en YouTube, invitar a debatir a todos los que están hablando en algunos medios de comunicación que dicen que el low cost afecta a la seguridad operacional. Eso es falso, eso no tiene ningún fundamento jurídico, eso atenta contra la seriedad de nuestras autoridades operacionales. Si Argentina, a través de sus autoridades aeronáuticas, no cumple con la seguridad operacional, en este momento Estados Unidos nos baja de categoría el otro día y nos pone en una mancha a nivel internacional que estamos 2 o 3 años mal vistos. O sea, es decir, acá hay mucho manejo de prensa interesada que desorienta a la opinión pública. La seguridad operacional en la explotación low cost no está en debate en el mercado internacional. Sí puede estar en debate lo que me decían algunos días, bueno, doctor, pero a mí me cobran la maleta, eso es otra cosa. Eso es un modelo de explotación comercial, o que los asientos son más pequeños, o que me privan de ciertos beneficios, está bien. Pero eso está relacionado con el contrato de transporte aéreo. El low cost, a lo mejor por $20 se van a Madrid y a Londres, y bueno, si yo tengo un nivel económico bajo, con esos $20 yo voy a conocer otro país. Eso es lo que tienen que hacer acá en la República Argentina. Y Aerolínea Argentina tiene que también sumergirse al fenómeno low cost, competir y exportar este fenómeno y competir también con Viva Air o con Ryanair o con todas las líneas aéreas del mundo. Porque si no cambiamos, vamos a desaparecer. La realidad. Ustedes ven LATAM, que es una de las más grandes de América Latina, tiene tarifa low cost. Avianca tiene tarifa low cost. Y si uno compra el pasaje 6 meses antes, consigue una low cost. Bueno, adelantémonos a la historia, a los fenómenos que se vienen. Saquemos un decreto del Poder Ejecutivo Provincial que mejore el 3345. Yo les puedo enviar la redacción y hagamos noticia internacional. Santa Fe se declara low cost, el primer aeropuerto low cost de la República Argentina. Al otro día empezamos a escribir a la low cost del mundo. ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que hacer para que venga? No, que en Buenos Aires no me dejan. Yo te abro las llaves de Buenos Aires. Yo hablo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo hablo con el Ministerio de Transporte. Es decir, hagamos que los estamentos universitarios, empresariales, sociales, políticos, tomen conciencia que Santa Fe quiere existir en el mercado de transporte aéreo internacional, no con un vuelito que venga de vez en cuando a través de Rosario, no. Yo quiero que en 5, 6, 7 o 10 años Santa Fe sea un hub internacional y que acá haya congestión en el aeropuerto y que haya problemas, inclusive de tránsito aéreo, porque eso me va a dar la pauta que vamos a traer 1, 2, 3, 5, 10 millones de turistas. Y si viene ese turismo internacional a Santa Fe, se acabó la pobreza. Va a haber más inversiones hoteleras, va a haber más agencias de viajes, va a haber más mayoristas internacionales que van a vender, yo vendo Machu Picchu, pero a Machu Picchu lo voy a vender con Santa Fe. Adelantémonos a lo que va a pasar. Creemos las condiciones aeropolíticas. Despierta Santa Fe. Tenemos que ejecutar una hoja de ruta que nos permita competir de igual a igual con Rosario, con Buenos Aires, con Córdoba, Mendoza y bueno, y a lo mejor tal vez un día con las tarifas exorbitantes que cobre Seiza en materia de servicios de navegación aérea. Pero que vamos a tener obstáculos, claro que vamos a tener obstáculos. Oposiciones, a las oposiciones vamos a debatir en canales de televisión, medios de prensa, foros académicos, porque al final la verdad se va a imponer. Porque todo el negocio aerocomercial en la República Argentina ya está repartido. Y nadie quiere mover nada porque las ganancias son exorbitantes de miles de millones de dólares. ¿Para qué mover el esquema? Bueno, nosotros queremos cambiar. Nosotros queremos mover el esquema porque Santa Fe no recibe nada y ese tiene que ser el sentir provincial. Y para eso hay que trabajar en la parte comunicacional, en la parte académica
en nuestra prestigiosa Universidad Nacional del Litoral y en la parte política. Porque yo, en el año 89, con estas ideas, año 1989, en el Salón Azul del Senado de la Nación Argentina, manejado la Comisión de Transporte por el Partido Peronista, se fundó y existe, y yo figuro en las actas como secretario técnico, fundamos el Foro de Legisladores Latinoamericanos de Comisiones de Transporte, que lo vamos a reactivar. Entonces los legisladores que no conocían nada de estos temas, escuchaban a los académicos y empezaron a trabajar en Salta, empezaron a trabajar los panameños, en República Dominicana nos recibió el presidente Balaguer, en Cuba nos invitó Fidel Castro. Es decir, las ideas positivas aeropolíticamente hablando, en beneficio del desarrollo de los pueblos, contagian. Y contagian también a los políticos, que a veces, si quieren el bien común para sus comunidades, van a decir, lo que ustedes plantean no tiene contexto político, es científico, es académico. Yo no soy político, a mí no me interesa la política, pero cualquiera puede tomar estas ideas porque se trata de insertarse en un fenómeno internacional para afianzar el desarrollo económico de una provincia. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, señoras y señores, les planteo el reto de subirse a la aeronave que gobierna o que debe gobernar el futuro aerocomercial de comercio exterior y turístico de una provincia olvidada en la aeropolítica argentina. Santa Fe existe, existe la Universidad Nacional del Litoral, existen nuestros profesores, nuestra doctrina, nuestro pensamiento académico y podemos de igual a igual discutir, combatir y luchar en las grandes esferas de poder de la República Argentina. Porque una cosa es lo que nos puedan decir, no, el low cost afecta a la seguridad nacional. Ven, debate conmigo, a ver, vamos a ver si eso es cierto. Después caen todos los ídolos de barro que tratan de orientar mal al pensamiento comunicacional de los estados. Porque muchas veces detrás de noticias que tratan de ocultar fenómenos económicos están los intereses económicos que gobiernan el mercado. Nosotros vamos contra el statu quo. Y recuerden que históricamente Santa Fe fue considerada la provincia invencible. Bueno, ahora ese eslogan de provincia invencible tenemos que trasladarlo a derrotar a la adversidad y conquistar el uso y explotación del espacio aéreo internacional. Y ese es mi reto y abro el debate. Muchas gracias.